es escuchar y debatir. Y eso es lo que espero de todos, de los panelistas y de ustedes. Aquellos de ustedes que sepan quién soy, saben perfectamente que no voy a tener ningún problema en echarles en cara que no estén cumpliendo con esas normas. ¿No? Lo que queremos al final es que todos salgamos habiendo aprendido algo, no habiendo ganado. Por favor, respeten las reglas y estoy seguro que todos terminaremos en mejor condición que aquella en la que hemos entrado. Rápidamente las reseñas de los 4 panelistas. El primero es Agustín Laje, egresado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, egresado del Center of Hemispheric Defense Studies de la National Defense University de Washington, D.C., como becario en el curso de Coordinación Interagencial y Combate al Terrorismo, autor de los libros Los mitos setentistas, Mentiras fundamentales sobre la década del 70, Plumas democráticas, Cuando el relato es una farsa, la respuesta a la mentira kirchnerista, y autor del libro negro de la nueva izquierda. Además, ha participado escribiendo capítulos en libros de autoría colectiva. Durante el año 2012 fue co-conductor del programa radial Contracorriente emitido en Radio Miami, Estados Unidos, y entre el 2012 y el 2015 fue jefe de redacción de la revista digital de política La Prensa Libre. Actualmente dirige el Centro de Estudios Libre, un think tank compuesto de jóvenes intelectuales por jóvenes intelectuales de las más diversas áreas de las ciencias sociales, cuya misión es difundir ideas de libertad y república en Córdoba. Ariana Lira ha completado estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es subdirectora periodística del diario digital Altavoz.p y columnista semanal en el diario Correo. Ha publicado investigaciones sobre políticas públicas, violencia contra la mujer y abuso sexual infantil. Previamente se ha desempeñado en las áreas de opinión, informes especiales y política del diario El Comercio en la revista Semana Económica y Perú Económico. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Temis de Derecho y director del portal web de actualidad jurídica Enfoque Derecho. Asimismo, fue parte del staff de la reunión regional de la Sociedad Montpellier en Lima el 2015. Ha sido también asistente de docencia del curso de Análisis Económico del Derecho del profesor Enrique Gersi y ha participado en diversos coloquios liberales tales como Liberty Fund, Estado de Derecho según Hayek, Smith y Bastiat, Guatemala 2015, la Universidad de la Libertad, Caracas 2016 y la Universidad del Cato, CITEL 2017. Nicolás Márquez, escritor, ensayista, conferencista, columnista y analista político. Abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se graduó como docente egresado de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad FASTA, 2012. Cursó numerosos estudios sobre terrorismo, contraterrorismo, narcotráfico y crimen organizado, egresando del Center for Hemispheric Defense Studies de la National Defense University, Washington, D.C. En el 2016 publicó su último trabajo titulado El libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural, en conjunto con Agustín Laje. Ha publicado 11 libros. El primero de ellos, La otra parte de la verdad, editado en 2014, se ha convertido en un clásico del revisionismo sobre los años 70, en el cual se denuncia todo accionar guerrillero y terrorista que asaltó a la Argentina en aquellos años. Es director de la publicación digital Prensa Republicana. Finalmente, Pablo Sánchez, abogado en el estudio Gersi, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, MBA de la Escuela Europea de Dirección y Empresa y del Real Centro Universitario María Cristina El Escorial, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en curso. Ex profesor de Economía Política en la Universidad Alejandro de Humboldt de Caracas. Asistente de cátedra de Enrique Gersi en Análisis Económico del Derecho de la PUC y de la Universidad de Lima. Discursant en la Montpellier Society, Lima 2015, es director legal y financiero de Estudiantes por la Libertad de Venezuela, presidente de la Asociación Todos Tenemos Derechos, que junto con el Instituto Político para la Libertad presentará una acción de inconstitucionalidad para que cualquier persona, sin importar su sexo u orientación sexual, pueda establecer una unión de hecho en el Perú. Muy bien, de acuerdo a lo acordado, si me disculpan la frase, comenzaremos con Agustín Laje, quien a partir del momento que recibe el micrófono tendrá 5 minutos para exponer su posición. Agustín. El tema, ideología de género. Sí. Bueno. Buenas tardes a todos, gracias por estar hoy aquí, gracias a los que hicieron posible esto. Yo creo que si el problema aquí es la ideología de género, lo que vamos a hablar aquí, si existe o si no existe, que ha sido la pregunta disparadora, según se me ha dicho, de este encuentro, creo que lo primero que tenemos que hacer es reparar sobre el significado de ideología, antes de meternos en la cuestión del género. Ideología tiene por lo menos 2 grandes acepciones, una epistemológica y una típica de la ciencia política. La epistemológica nos recuerda un poco a las teorías sobre la ideología de Marx, ¿no? Donde la ideología se nos presentaba como ese espejo que nos daba la realidad patas para arriba, es decir, la ideología como una imagen que se nos presenta distorsionada de lo que es real. La acepción de la ciencia política, que podemos reparar en cuestiones como el mito soreliano,
como las teorías hegemónicas de Laclau, etc., nos habla más bien de la ideología como un sistema de ideas, falaces o no, esa no es la preocupación de esa acepción política, sino que un sistema de ideas que le puede dar identidad a un grupo político dado. Una acepción que habla sobre la potencia cohesionadora de un sistema ideológico de ideas sobre un grupo social. En ambas grandes acepciones, tanto la epistemológica como la típica de la ciencia política, la ideología de género es efectivamente ideología. ¿En qué sentido? Primero que nada porque en la pretensión de explicar la realidad sexual del hombre, limitándonos a su realidad cultural, que es, como vamos a ver, lo que ha llevado a la instancia que hoy vivimos en la discusión de la ideología de género, esta va a contrapelo de lo que las ciencias duras nos afirman sobre la sexualidad humana. Lo primero que se le enseña a un médico en la facultad de medicina es a distinguir el cuerpo de la mujer y el cuerpo de un hombre. Un médico que no sepa eso no puede hacerse cargo del cuerpo humano. Entonces, la ideología de género, insisto, va a contrapelo de ciencias como la morfología, la anatomía, la fisiología, la neurología, las ciencias médicas y biológicas. Las ciencias que paradójicamente somos a las que recurrimos nosotros cada vez que nuestro cuerpo tiene alguna falla. Son las ciencias a las cuales estamos en deuda eterna con ellas por las expectativas de vida, por ejemplo, que hoy podemos tener y por el conocimiento del cuerpo humano que nos han legado. Esta ideología, ¿qué afirma? Afirma que la sexualidad está desarraigada de la naturaleza y que es una construcción cultural. Ustedes miran, bueno, en verdad no es tanto así. Leamos, si no a las feministas de la tercera ola, leamos, por empezar, a Simone de Beauvoir en Segundo Sexo, no se nace mujer, llega aún a serlo, la frase que se inmortalizó. ¿Qué es lo que supone? Que una mujer cuando viene al mundo no es mujer hasta que no la hace. ¿Quién la hace? Un sistema cultural. Monique Wittig, cuando dice la mujer no existe, claro, no existe como dato natural, es la construcción de un sistema que la hace ser mujer. Y el último grito de la moda, en lo que es ideología de género, Judith Butler, el género en disputa, el libro del año 90, dirá, en verdad el sexo siempre fue género. Si el sexo es el aspecto natural de la sexualidad y el género es el aspecto cultural de la sexualidad, afirmar que en verdad el sexo siempre fue género es dejar toda la explicación de la sexualidad al dato cultural. Hay casos que me gustaría bajar en términos empíricos de cómo opera esta ideología de género y cómo en este intento por contrariar la realidad vemos las consecuencias que se encarnan en una petición al Estado, a la coerción, para hacernos presos de la ideología de género. No hay ideología de género sin Estado. Esto tiene que quedar claro. Voy a poner algunos casos recientes. Hace 2 semanas, en Inglaterra, llegó una mujer que fantasea ser hombre, un transexual, a una clínica con una panza de este tamaño. Cuando los médicos le dijeron, señora, usted va a ser madre, ella dijo, ¿cómo? Si yo soy hombre, yo me autopercibo como hombre. Ahí había una ideología y al mismo tiempo había una realidad. ¿Cuál fue el fin de la historia? Hoy los médicos en Inglaterra no pueden decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Hay varios casos más, ahora se me van a pasar porque me quedan solamente 15 segundos, los voy a seguir luego. Pero lo que me intenta fijar es que esta ideología no puede existir si no es a través del poder coercitivo del Estado y los liberales no están viendo esto arraigados en su economicismo eterno. Muchas gracias, Agustín, por cumplir con el tiempo. Pasamos a Ariana. Aló. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a Agustín y Nicolás por venir y aprecio mucho que no se haya censurado este evento. De verdad que me parece muy bien que lo estemos llevando a cabo. Bien rápido, me parece que Agustín ha hecho una breve reseña de lo que él define como ideología de género en su libro, más ha olvidado una conclusión o digamos una premisa en realidad bajo la que él escribe
que es que esta ideología en realidad nace con la nueva izquierda, digamos, como una extrapolación de la dialéctica marxista de lucha de clases para volverla una dialéctica de lucha de sexos y luego de una lucha entre homosexuales y heterosexuales, ¿no? Y todo esto con el fin de acabar con el sistema capitalista, ¿no? Lo que dice es que como la lucha de clases ya no funciona, de hecho ha fracasado, el neomarxismo lo que busca es terminar con el capitalismo a través de esta lucha cultural, digamos, ¿no? Entonces, primero que nada, existe la ideología de género como respuesta, no solo como respuesta, Agustín, sino como lo que pienso yo y creo que Pablo también, es que no. No, por lo menos en los términos que Agustín los plantea. No como una causa, la causa LGTBI y la causa feminista no son un pensamiento único organizado que tiene una agenda cuyo fin es destruir el sistema capitalista a través de la dialéctica o de la lucha de sexos o la lucha de orientaciones sexuales, ¿no? Ojo, existe, es cierto, el marxismo cultural. Eso no lo podemos negar, que es un sector que tiene efectivamente una agenda que utiliza la causa LGTBI o feminista con fines políticos económicos, como ocurre con todo movimiento. Sin embargo, la abrumadora mayoría de personas que luchan por la causa LGTBI y por las causas feministas no les interesa el sistema económico o no les interesa qué va a pasar con el capitalismo. Lo único que les interesa es que se reconozcan sus derechos y que tengan libertad. Segundo, acerca de la referencia que hizo Agustín de Simone de Beauvoir, creo que la definición, o digamos, es un poco reduccionista decir que se ha eliminado la ciencia, digamos, el componente sexual, por decir que uno no nace mujer, sino que se hace mujer. Lo que quiso decir de Beauvoir, y creo que todo el mundo lo sabe, es cuando dice que uno se hace mujer, es que esto es una construcción sobre qué significa ser mujer culturalmente, cuáles son los roles que se le impone a una mujer culturalmente, ¿no? Que creo que acá todos lo sabemos, o sea, vemos acá todas las piernas depiladas, ¿no? Vemos acá las mujeres con sostén, creo que no es muy difícil, y otros roles un poco más agresivos y bueno, ¿no? O sea, yo creo que Beauvoir no ha querido decir que no importa qué genitales tengas o no, sino cuáles son los roles que se te imponen por los genitales que tienes entre las piernas. Segundo, ¿existe en el Perú la ideología de género? Porque ese es el tema que está en boga acá, ¿no? Si en el currículo escolar existe la ideología de género. En el currículo escolar, y ustedes lo pueden comprobar, está en la página del Minedu, no existe ni dialéctica ni lucha de sexos, no se habla de pedofilia, que es algo que se habla en el libro de Agustín y de Nicolás, y mucho menos habla con acabar con el capitalismo. De hecho, este es un gobierno de derecha. De hecho, cito en la página 22 del currículo, este enfoque se relaciona principalmente con los principios de inclusión, equidad, calidad e igualdad de género, y en ningún momento se habla de lucha de sexos entre hombres y mujeres. De hecho, lo que yo creo que ocurre con los ejemplos que Agustín ha puesto y que seguro después va a continuar poniendo es una falacia de generalización apresurada, que es tomar muchos casos aislados de autoras o militantes que plantean disparates como asesinar hombres o lesbianizar el mundo como una lucha LGTBI, cuando en realidad esta no es la lucha que nosotros estamos siguiendo, ¿no? Curiosamente, esta lucha contra los roles, también se defienden los roles que son impuestos a los hombres por la sociedad. Se defiende mucho que los hombres sean obligados a no llorar, a ser machitos, a comportarse de determinada manera, por lo cual yo encuentro, de hecho, una complicidad, no una lucha entre hombres y mujeres en la lucha feminista y LGTBI. Por lo tanto, no creo que exista la ideología de género en los términos que los plantean Agustín Laje y Nicolás Márquez. Gracias. Gracias, Elena. Nicolás. Usted me avisa cuando falte un minuto, por favor.
Bueno, muy buenas tardes a todos y también agradezco a los contertulios que están aquí polemizando con nosotros y agradezco mucho al doctor Quintanilla que ha tenido la valentía y la fortaleza de resistir los embates de las organizaciones de izquierda, que ahora me acabo de enterar no tienen nada que ver con los grupos LGTB, pero que estaban inmensamente preocupadísimos con que desenmascaremos en este debate la ideología de género. Me llamó mucho la atención, yo que siempre soy tan amante de la cultura peruana, el espíritu de debate. En Argentina por primera vez hubo un debate presidencial en la última elección, Macri contra Scioli, 2015, la última vez y la única que hubo en Argentina. Yo vi por internet el debate de Vargas Llosa con Fujimori, el de Alan García con Ollanta. Es decir, la cultura del debate es algo que siempre me encantó del Perú. Lamentablemente acá se vio trastabillado permanentemente a la fuerza con panelistas que iban y venían, cambio de reglas y cambio de contraparte. No sabíamos hasta el último momento con quién íbamos a competir, o mejor dicho, a polemizar. Pero de todos modos celebro que se haya hecho. Ahora, si la ideología de género no existe, no habría necesidad de debatir sobre lo que no existe. Ustedes no estarían acá tratando de dilucidar aquello que no existe. Y no es un problema peruano, es un problema mundial. Es un problema que padecemos en Argentina en grado mucho más avanzado que en el Perú, que se padece en Estados Unidos, que se padece en toda Europa. Es cierto que la ideología de género por sí, en cuanto careta de la nueva izquierda, no va a acabar con el capitalismo. Lo que nosotros decimos en el libro es que es una de las caretas que tiene la nueva izquierda para generar nuevos conflictos y adaptar la dialéctica histórica del materialismo a nuevas dialécticas de microconflictos sociales. De manera tal que nosotros analizamos una de las caretas que tiene la nueva izquierda para acabar con el capitalismo. Podríamos enumerar muchas otras, pero no es el tema del debate. El debate acá es la ideología de género. Por eso el peligro que tiene la ideología de género es el que le cabe a la ideología de género. Pero la nueva izquierda tiene muchos otros frentes de batalla donde se ha reconvertido a sí misma. Desconozco si las militantes LGBT y los militantes de ideología de género todos están consustanciados con realizar una revolución comunista. Estimo que no, porque creo que son utilizados, y ellos son militantes involuntarios de sectores que les inyectan un veneno ideológico y los mandan a la militancia, y ellos son teledirigidos por cabezas superiores que efectivamente están enrolados en el comunismo. Y si el comunismo no tiene nada que ver con la ideología de género, me gustaría saber por qué todos los ideólogos de género, prácticamente sin excepción, han sido comunistas declarados y confesos. Se mencionó a Simone de Beauvoir, que era maoísta, Sartre, que era el esposo de ella, que era marxista, el padre fundador del movimiento LGBT norteamericano, Harry Hay, afiliado al Partido Comunista, Herbert Marcuse, afiliado al Partido Comunista, Wilhelm Reich, afiliado al Partido Comunista. Hace falta decir que la Escuela de Frankfurt fue una cabeza del marxismo del siglo XX, o por ejemplo, una vuelta de tuerca que tiene mucho que ver con la ideología de género y que es un poco el patriarca doctrinal de la progresía contemporánea, Michel Foucault, afiliado al Partido Comunista en 1953. Y todos los ideólogos del género contemporáneo, sin excepción, y en todo caso, si hay alguna excepción, me gustaría conocerla, porque con Agustín hemos repasado la inmensa mayoría de todos los ideólogos del género, todos inequívocamente están enrolados en la misma causa ideológica y creen que este es uno de los tantos mecanismos para forjar la revolución. No el único, por eso reducir a la ideología de género como un peligro comunista revolucionario, eso está aclarado en el libro muchas veces. Son muchos los frentes de batalla que la izquierda pone, se reinventa. Lo que pasa es que la ideología de género tiene un problema para nosotros mucho más grave, que ¿cuál es? Que la izquierda histórica se presentaba más o menos tal cual es. Esta se presenta como con un banderín y con una propaganda lingüística, discursiva y simbólica de liberación, pero detrás de eso se esconde la opresión. Agustín puso un solo ejemplo por cuestiones de espacio. Podemos estar toda la noche citando ejemplos de cómo la ideología de género se convierte en una suerte de dictadura invisible en la cual todos aquellos que no nos sentimos representados por esa agenda, tarde o temprano, por la vía del poder fáctico o del poder legal, nos tenemos que subordinar y someter a esa ideología. No sé si me queda tiempo o cómo vengo. Tengo un minuto más. Miren, voy a ser menos erudito que Agustín. La ideología
y volviendo al tema central de este espacio, que no quise referirme demasiado, en todo caso porque adhiero a lo que dijo Agustín y por algo escribimos el libro juntos, sería redundante. Pero la ideología es un conjunto de ideas. Como tal, la ideología de género es una ideología porque es un conjunto de ideas. Que algunos sientan que la palabra ideología es peyorativa, bueno, ellos le llaman perspectiva de género, que es un punto de vista, es un enfoque, no deja de ser un conjunto de ideas. Sabemos de qué estamos hablando de lo mismo, llámenle ideología o llámenle X. Creo que la discusión de fondo es, ¿este conjunto de ideas es bueno o es malo? Bueno, mi opinión, cualquiera la puede anticipar, creo que es algo sumamente negativo para nosotros, para la sociedad. Esa es una reflexión final que contesta la pregunta o el interrogante de si la ideología de género es o no una ideología. Pero quise decir todo lo anterior porque con esto solo, con un minuto me alcanzaba para responder, creo yo, ese ítem. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, especialmente a la Universidad Católica, Students for Liberty, que se han esforzado en hacer este debate y que la asistencia es numerosa y el tema interesante. Yo quisiera, aprovechando que he podido tener la oportunidad de escuchar a los dos panelistas y aprovechando también la brillante intervención de Ariana, tratar de delimitar un poco cuáles son las ideas que en realidad se están debatiendo y que son graves, extremadamente graves, y me preocupan. ¿Cómo definen en el libro ideología? No como un conjunto de ideas, señor Márquez. Un conjunto de ideas también es un concepto. Un conjunto de ideas es básicamente también una idea. Por lo tanto, decir que una ideología es un conjunto de ideas peca de impreciso e irresponsable desde cierto punto de vista académico. ¿Cómo define ideología el libro? Y paso a leerlo explícitamente. Ideología: pensamiento único organizado con agenda. Es decir, todas aquellas personas que pidan la igualdad ante la ley tienen un pensamiento único con agenda. Una agenda, a parecer de los escritores que hoy se encuentran del lado derecho de esta mesa, una agenda para destruir al capitalismo, para destruir al mercado, para destruir a la familia. Esa es la agenda de todos aquellos que lo que piden es igualdad ante la ley. Evidentemente no se trata de una ideología de género vista desde esos términos. Lo que ocurre acá, como dice Ariana, es lo que ya se le ha dicho varias veces en otros países a ellos también. Es una falacia a la generalización. Y me voy a valer de una fuente que ahora sí tiene muchos filtros. ¿Y cómo se define la falacia de la generalización apresurada? No voy a utilizar definiciones de Chaim Perelman o definiciones de otros retóricos que se han dedicado única y exclusivamente a estudiar las falacias. Me voy a valer de una explicación extremadamente válida que encontré en Wikipedia. ¿Qué dice Wikipedia sobre la generalización apresurada? Es inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente. Es decir, agarrar la excepción y convertirla de una forma completamente ilógica, irracional, sin sentido, convertir la excepción en la regla. Entonces, lo que dice el libro es, bueno, todas las personas que tienen una agenda marxista, una agenda intervencionista, una agenda que quiere deliberadamente destruir el capitalismo y también están de acuerdo con la igualdad de derechos, ese es un grupo mínimo. Yo me atrevería a decir que es menos del 1%. El resto, todo el resto de las personas, lo único que reclaman, y lo mismo que reclamamos los que a mí me gusta pensar somos los amantes y defensores de la libertad en el mundo, lo único que reclamamos es igualdad ante la ley. Eso no es querer destruir el mercado, eso no es una agenda. Lo maravilloso de la comunidad LGTB es que reúne varias agendas. Y yo por eso la felicito y por eso promuevo y considero que la comunidad LGTB, como cualquier comunidad que se agrupa como minoría para reclamar igualdad ante la ley, es fantástico. Hoy es la comunidad LGTBQI, ayer fue la comunidad negra, ayer fue la comunidad indígena. Lo fantástico de las minorías es que siempre luchan ante igualdad ante la ley. Y eso es lo que se reclama. Por lo tanto, no se trata, Agustín, no se trata, Nicolás, de una sola agenda. En todo caso, si me pidieran a mí a preguntar, bueno, Pablo, ¿y cuál es la agenda?
¿Cuál es la agenda de todos aquellos que demandan igualdad ante la ley? Yo diría que la única agenda es libertad. Libertad de decidir con quién quieres estar, libertad de decidir con quién quieres definirte. Por lo tanto, nosotros, y soy enfático en esto, no cometamos, les pido por lo menos al público, porque por lo visto yo espero de verdad que después de esto haya un segundo libro. Siempre es muy interesante ver cómo autores se retractan sobre sus ideas. Siempre ha sido divertidísimo. Kelsen es famoso por haberlo hecho, por ejemplo. Yo espero que en el segundo libro reconozcan que en verdad ha sido un error considerar y lo de género y engarrar a todo el mundo, meterlo con un saco. Me queda un minuto, ese es el problema de los venezolanos. Somos como Chávez, nos encanta agarrar un micrófono y no soltarlo. Sorry, de verdad, por eso. Pero en todo caso, lo que sí yo invito es, y pido, que no cometamos nosotros también esta falacia a la generalización apresurada, estas malas costumbres de muestras cegadas, de agarrar un ejemplo, una excepción, y utilizo el ejemplo de Agustín, que decía, ¿no?, que la señora que fue a la clínica en Inglaterra reclamaba porque ella estaba bajo un esquema de ideología de género. Es decir, Agustín, es liberal entonces decirle a esa señora que esa señora no puede considerarse como ella quiere realmente considerarse. La libertad en todo caso está, a mi juicio, y con esto termino, en que cada quien se pueda definir. Y creo que en realidad eso es lo que pide la comunidad LGTB, que los dejen vivir en paz, que los dejen, que tengan los mismos derechos y dejen de tratarlos así. Muchas gracias. Muchas gracias. Un minuto, por favor, una coordinación mínima entre los ponentes. Vamos a continuar. El orden en la segunda ronda será como sigue. Primero Ariana Lira, luego Agustín Laje, luego Pablo Sánchez y finalmente Nicolás Márquez. Cada uno 5 minutos en los mismos términos. Invoco a mencionar lo menos posible, hacer lo menos personal posible cualquier intervención. Eso es lo único que invoco. Por lo demás, agradezco vuestra participación tan ordenada y vayan poniendo sus preguntas, por favor, que mientras más rápido las reciba yo, más fácil es procesarlas para que los ponentes les puedan responder. Comenzamos con Ariana. Bueno, sí, perdón por el pequeño cambio de orden. Nuestra contraparte quiere cerrar el debate, así que no tenemos ningún problema con eso. Decía la contraparte, no estoy segura si es que fue Nicolás o Agustín, que son marxistas maoístas, las autoras de las luchas, digamos, de las causas LGTBI feministas, ¿no? Me sorprende mucho, de verdad que de Nicolás no, pero de Agustín Laje, un reconocido ex liberal, diría yo, no sé si es que continúa él considerándose liberal, que se olvide de tantos liberales y personas defensoras del libre mercado como son McCloskey, Rothbard, por Dios, el padre del anarcocapitalismo, Ian Vázquez del Cato Institute, liberales peruanos como Gersi, Bullard, Federico Salazar. Todos han defendido las causas feministas y los derechos LGTBI. ¿Por qué? De nuevo, porque para la gran abrumadora mayoría, el espectro económico no tiene nada que ver. Acá estamos hablando de un tema de libertad. Y sí, existen muchísimos ejemplos, muchísimos autores, muchísimos militantes que tienen una agenda política económica, que tienen una agenda de lucha de sexos, pero esto nuevamente, como decía Pablo, es una generalización, ¿no? Lo que yo creo es que Agustín se ha creído un poco el cuento, no lo digo en el mal sentido, sino que él ha entendido que esta lucha es una lucha exclusiva del marxismo, ¿no? A mí personalmente, que no soy marxista y muchos lo saben, no me importa si mañana el marxismo quiere luchar algo, ya sea por estrategia política o no, con lo que yo coincido, ¿no? Uno tiene principios, uno tiene convicciones, y no importa qué espectro político económico tengan detrás, ¿no? Yo creo en la libertad, yo creo que las personas LGTBI, yo creo en las causas feministas, y eso no me hace a mí marxista, no me hace a mí seguir ninguna ideología de género. ¿Qué pasa? Las luchas, y es lo que no ha entendido la contraparte, no se monopolizan. Las ideas no se monopolizan. Basta con ver la portada del libro que ha escrito la contraparte. No sé si todos la han visto, pero es una bandera gay con el Che Guevara encima, con la boca pintada. Es decir, si tú defiendes la causa gay, eres el Che Guevara. Un homofóbico declarado, además, ¿no? Aquel que está creando dialéctica, aquel que está creando lucha,
Son Lajes y Márquez, ¿no? O sea, de hecho, basta con ver el salto lógico en una simple portada de libro, ¿no? Sobre el heteropatriarcado capitalista, ¿no? O sea, yo sigo diciendo, ¿qué tienen que ver temas económicos con esto? Ok, hay gente que tiene esta agenda. Yo misma tenía una discusión con un militante de la comunidad LGTBI que me dijo que yo no tenía derecho a defender a la comunidad LGTBI por ser una persona pro libre mercado, ¿no? O sea, esta persona está de acuerdo con Agustín Laje, ¿no? O sea, Agustín Laje ha caído en la trampa de que la lucha por la libertad es un monopolio del marxismo. Y me da pena, Agustín, que te dejes robar las luchas. Disculpa, lo retiro. Me da pena que en general haya gente que crea en la libertad que se deje robar las luchas, ¿no? En cuanto al tema de la destrucción de la familia tradicional que supuestamente busca la ideología de género, porque según sostienen los autores, la familia tradicional heterosexual es el sostén del capitalismo. Yo creo que otra vez estamos con la generalización apresurada, ¿no? Yéndonos con autoras que se van a disparates como ese, ¿no? Acá que buscamos lo que queremos la libertad. Buscamos que haya el tipo de familia que a cada quien le dé la gana. Si a mí me provoca tener una familia, casarme con una mujer, tener hijos, no tener hijos, el concepto de familia tradicional no es un concepto único. Nosotros defendemos los conceptos de familia infinitos que pueden existir y la manera de organizarnos que nos dé la gana. Si es que el señor Agustín Laje cree que debería existir solamente un único modelo de familia, en realidad eso a mí me suena más marxista que liberal, ¿no? Me suena un poquito más autoritario. En fin, lo que yo creo es que si varias de las propuestas de la lucha del LGTBI o del feminismo se aceptaran mañana habrían personas más libres que hoy. Y yo creo que eso es más importante que entramparse en discusiones teóricas, en discusiones ideológicas, sino que lo que interesa en realidad es la libertad. Y creo que Agustín ha tenido una lucha tan fuerte con el marxismo que ha puesto su antiizquierdismo por encima de su pro-libertad, ¿no? Y repito, la lucha económica acá es una minoría. Nosotros lo que queremos es libertad y que cada quien pueda ser reconocido con la igualdad de derechos. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Agustín. Bueno, parece que esto más que un intercambio sobre ideología de género es un intercambio sobre Agustín Laje. Agradezco mucho, sin embargo, tu énfasis y tu interés por mi persona. Mira, yo te diría un par de cosas. Número uno, hay que releer a Rothbard y no un solo Rothbard. Tenés que leer al último Rothbard, engañado por la New Left. Y ustedes se parecen bastante a esa New Left que le sacó gente a Rothbard. Y después incluso Rothbard, en uno de sus últimos años, hace un modelo psicológico que bien encaja con ustedes. Te lo sugiero que lo leas, te puedes ver frente a un espejo hermoso. En Mises, lean a Mises nuevamente, lean a Mises sobre la familia y sobre su concepción natural del sexo, ¿sí? Porque él en el año 22 ya advierte y ya ve que el socialismo va a tomar estas banderas, desnaturalizando la naturaleza sexual. Y eso está completamente explícito allí. Pueden leer también a Herbert Marcuse, que habla de liberación y a quien Hayek le va a responder con libertad, que no es exactamente lo mismo. Ustedes no están hablando de libertad en términos austríacos, sino de liberación sin darse cuenta, haciéndole el juego a la escuela de Frankfurt. Yo cuando estoy hablando sobre casos, no hablo de casos aislados que estoy tomando por aquí o por allá. Son realmente muchos casos. Me quedé sin tiempo hace un rato para poder hablar sobre el tema. En Suecia tenemos un partido de izquierda que está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. A mí eso no me parece para nada liberal. De hecho, yo creo que si hay alguien antiliberal en esta mesa, en todo caso serán ustedes. Que no pueden ver cómo el Estado se quiere meter incluso en el retrete.
En Estados Unidos tenemos casos de pasteleros que no han querido hacer una torta para bodas homosexuales y en Colorado el Estado lo obligó, sin embargo, a hacerla en calidad de esclavo y en Oregon les pusieron una multa de $130.000. En Francia, en ciertos pueblos, se ha prohibido la palabra mademoiselle, señorita, porque vendría a ser una violencia de género porque no existe señorito. Y esto viene a exponer el Estado civil. En el País Vasco se está pidiendo que se elimine, que se prohíbe el fútbol en las escuelas porque territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Hace muy poco tuvimos en España el caso de Asteoir, donde se le prohibió la circulación a un autobús porque a ciertas comunidades no les gustaron lo que ese autobús tenía inscripto. Hay muchos países de Europa donde es el Estado el que empieza a financiar esa fantasía del cambio de sexo. El sexo no es algo que se cambie. Uno puede mutilar una parte sana de su cuerpo, pero no cambiarla. Y esto es un dato médico. Los cupos de género, tanto en sector público como privado. Es decir, acá hay una infinidad de datos que están acaeciendo en donde la ideología de género está más avanzada y que ustedes piensan que acá simplemente no está entrando porque la currícula no es tan explícita como en otros lugares, como si fuese una cosa que se congela de una vez y para siempre. No, esto es una lucha gradual y pasiva. Y yo los insto realmente, no solamente a que lean a los marxistas culturales, que sería bueno que lo hicieran, sino también que vean las principales referentes de la ideología de género, dónde ha militado y qué han escrito antes del género, ¿sí? Y sobre lo que dice Pablo, yo no veo igualdad ante la ley. Pablo se quedó, a mi juicio, en la primera hora del feminismo. Pablo, hace 3 siglos quedaste. Ahora es otra cuestión. Sí, hay algunas teóricas que están por eso, pero no vamos a asumir que esas teóricas sean mainstream. De hecho, están apartadas del mundo académico y mediático. Lo que hoy hegemoniza el espacio de la ideología de género, guste o no, es la tercera ola del feminismo y la ideología queer. Para cerrar con otra crítica que se hizo. ¿Hay un fin de la historia en el marxismo cultural? No, por eso no es marxismo clásico. Nosotros no asumimos simplemente que con esto van a acabar con el sistema de mercado. Nosotros asumimos que esta es una forma de generar el conflicto social y que se apoya en conceptos como el heterocapitalismo, que está escrito por estas teóricas. Si nosotros vamos a pensar que estos no son signos simplemente porque de facto creemos que son pocos, entonces no estamos mirando bien la realidad académica, mediática y política. Gracias. Que se está equivocando si nosotros estamos haciendo. Gracias, profesor. La herramienta de los que no tienen la razón es la violencia. Los insultos. De hecho, los discursos de odio siempre están disfrazados de un grano, de una cantidad de insultos viscerales que son lejanos a la razón, que es lo que uno espera cuando uno revisa un libro o un artículo académico. ¿Por qué digo esto? Me voy a valer, con el permiso de la audiencia y con el permiso del moderador, leer una breve parte del libro. Y pido por favor que cuando lo escuchen, cambien la palabra homosexual por negro, por indígena, por lo que ustedes quieran, por cualquier minoría que se les venga al cerebro, y me dirán si en realidad esto es realmente un ensayo académico o en realidad es un exordio de odio. Es decir, todo cuanto hemos dicho en este capítulo relativo a lo insano que significa practicar la homosexualidad no tiene otra finalidad más que poner de manifiesto que la ideología de género no solo es perniciosa y peligrosa por el hecho de esconder tras de sí un modernizado propósito comunizante. Es decir, todos los gays tienen un propósito comunizante, sino porque además
el instrumento usado para su embosada imposición política es objetivamente dañino para quienes son incentivados a practicarlo. ¿Practicar qué? Es decir, los homosexuales. Sigo y me valgo de leer otro párrafo y pido con esto que lo piensen un minuto. Pero respecto puntualmente al matrimonio entre homosexuales, esto es un tema muy debatido acá, muy en boga en el Perú. Hay varias alternativas y se han planteado 1001 iniciativas legislativas sobre este tema. Conforme a la lógica aristotélica, la no discriminación, estoy leyendo el libro, consiste en el trato igualitario entre iguales. Por ende, no otorgarles a estos, los homosexuales, el derecho a contraer matrimonio no encarna discriminación alguna, dado que no son iguales, sino justamente homosexuales. Como dice mi querido jefe, el doctor Enrique Gersi, en realidad todas las instituciones son evolutivas y las instituciones sociales evolucionan dependiendo de la sociedad que está, dependiendo en cada una de las sociedades, en cada una de las circunstancias de tiempo y lugar. Así que más bien que genial, yo no pienso como los autores del libro, yo no pienso que en realidad la familia se esté poniendo en amenaza. Yo más bien pienso todo lo contrario. Estas nuevas uniones lo que buscan es realmente desarrollar más lo que es el concepto de familia. Tenemos ahora distintos tipos de familia. Es una cosa extremadamente curiosa. Como dice el doctor Gersi, antes eran los heterosexuales los que querían casarse, hoy son los homosexuales los que se quieren casar y los heterosexuales no se quieren casar. Es una cosa extremadamente interesante que está pasando ahorita en la modernidad y yo lo único que pienso es ¿en qué afecta a los demás que dos personas del mismo sexo se casen? Liberal, a mí no me gusta el dogmatismo de decir liberales, tú no eres liberal porque no piensas como yo, tú no eres liberal porque no te acojas a esta definición de Rothbard, de Mises, de la New Left. Habría que decirle a Agustín que Rothbard se hizo narcocapitalista y dijo que uno de sus fundadores ideológicos fue Spooner, que también se tiende a identificar con la New Left, pero también lo citan los liberales. No me gustan esos dogmatismos a mí. A mí en lo particular, lo que yo pienso es que liberal es ser un amante de la libertad. Y en verdad las etiquetas no me gustan por lo general, porque pienso que lo que hay que defender es la libertad. Y yo lo que pido entonces es que en realidad, ¿qué es lo que está encerrado acá? Si realmente es una ideología de género o lo que se está promoviendo es más libertad. Y cierro con un tema extremadamente importante. El libro sostiene que la familia va a destruirse por culpa de los homosexuales, por culpa de toda la comunidad LGTBQI, y luego entonces vamos a ir por los niños. Y luego la comunidad LGTBI va a ir por los niños y también vamos a destruir el Estado, va a destruir la familia normal y también vamos a implantar la pederastia. A ese nivel se ha llegado y es extremadamente preocupante que alguien consiente ese tipo de ideas cuando en realidad lo que se trata es de libertad. Y como diría, con esto cierro y pido 10 segundos más, como lo que es claro es que más bien cuidado y no los nuevos tipos de familia, lo que incluirían y permitirían son niños más completos que tengan más desarrollo y más pensamientos sobre qué quieren ser en el futuro, que se puedan definir. Insisto, falacia a la generalización. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, se habló tantas cosas que hice algunas anotaciones. Por empezar, le quiero agradecer a Pablo el énfasis que puso en valorar todo aquello que tiene que ver con el nivel académico y me sorprendí cuando citó como fuente a Wikipedia. Pero cuando yo hablo de ideología, no es un invento mío, es lo que dice la Real Academia Española. Podés coincidir o no, pero en los que hablamos español tenemos un monopolio, seguramente como liberal no te va a gustar, pero es lo que hay en nuestra habla. La ideología es un conjunto de ideas conforme a la Real Academia Española. Te puede gustar o no, anda a pelearte con la Real Academia Española. Pero Wikipedia no es el mejor organismo para retrucar una definición objetiva de un significado.
Acá se habló de la igualdad, etcétera, etcétera. Acá se está confundiendo algo que es básico en materia liberal. Una cosa es la igualdad ante la ley, que nadie se opone, y otra cosa es la igualdad mediante la ley, que es lo que propone la ideología de género y es la quinta esencia del marxismo. Se la pasaron diciendo que lo que nosotros acusamos como LGBT, como movimientos de ideología de género emparentados con la izquierda son la excepción. Tengo todo el listado de ideólogos de género, son todos comunistas. Pedí que me nombren al revés, una excepción de quien no lo sea, hasta ahora no lo pudieron hacer. Se mencionó también, no mezclemos las palabras, negro, indígena, LGBT, esto, etcétera, etcétera. Textual palabra dice Foucault en la microfísica del poder. Tenemos que alentar los derechos de los negros, de los indígenas y de los LGBT, teledirigidos obviamente para la causa de Foucault. Pero lo que pasa es que los militantes no lo saben. Textuales palabras que dice Foucault en la microfísica del poder. Por eso, uno de los principales voceros, ideólogos de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, que los liberales deberían leer, no tienen que leerse tanto a sí mismos. Por eso después desconocen tantos asuntos. Herbert Marcuse dice, el enemigo tiene ya su quinta columna dentro del mundo limpio, que son los libertarios y sus semejantes, con el cabello largo y sus barbas y sus pantalones sucios, aquellos que son promiscuos y se toman libertades que les son negadas a los limpios y ordenados. Sin duda se encuentran allí los revoltosos, los escapistas de buena y mala fe, cuyas aspiraciones libertarias aparecen como una desublimación metódica, y que sin que ellos lo sepan, son nuestros aliados. Herbert Marcuse reconoce que el liberal progresista es alguien útil, aunque no lo sepa, a la causa revolucionaria que ellos sostienen, y que los liberales, muchos, a lo mejor bien intencionados, no lo saben, no lo saben. Y esto no es un ataque ad hominem a nadie, pero hay muchos liberales que son idiotas útiles a la causa revolucionaria del progresismo cultural. Respecto de lo que Pablo citó, lo escribí yo en el libro, dijo, reemplácenlo por negro. Cuando yo digo que lo homosexual, que la práctica homosexual es insana, lo que él no dijo o no leyó, o si lo leyó, obró en mala fe, porque otra cosa no me queda, es que hay un capítulo posterior donde yo explico por qué es insana la práctica homosexual. Pero no lo explico yo. Yo transcribo los informes de la ONU, del Ministerio de Salud de Estados Unidos, del Ministerio de Salud de Canadá, del Ministerio de Salud de Inglaterra, del Ministerio de Salud de Argentina, del Ministerio de Salud de España. Desafortunadamente, un homosexual tiene 700 veces más propensión al suicidio, enfermedades que se contagian por todo concepto. Tengo 10 páginas, ¿quieren que las lea? No me alcanzan los 5 minutos. Están en el libro. En conclusión, un homosexual por su práctica, desafortunadamente y con mucho dolor, vive 25 años menos promedio en el mundo occidental. ¿Qué es una práctica insana? No es una chicana, es un dato objetivo certificado y confirmado por todos los ministerios de salud del primer mundo, empezando por los informes del CDC de los Estados Unidos de América. Sacar eso como un salpicadito aislado de una página, realmente, junto con las citas a Wikipedia, envilece el debate y es una pena. Es una pena. Porque es muy propio de lo que hacía la televisión kirchnerista que nosotros hemos padecido. Sacaba 3 o 4 frases fuera de contexto, las guionaba un locutor y te ridiculizaban en público. No, señores, y además hay otra cosa. Nosotros no vinimos a discutir el libro, porque vamos a hacer 3 presentaciones del libro, están las entradas agotadas, tenemos presentaciones varias, venimos a discutir la ideología de género. Un libro tiene 300 páginas y debe ser leído con seriedad. Nosotros venimos a discutir la ideología de género y no frases sueltas, recortadas y acomodadas de manera panfletaria para tratar de dejar mal parado a un eventual contertulio, cuando nosotros en ningún momento le hemos tratado de faltar el respeto, a pesar de todas las idas y venidas que hemos tenido que soportar y cambios de esquema y de contertulios en el debate que hoy nos ocupa. ¿Cómo? No, yo fui aludido, ¿cómo que no? No, pero es que medio minuto más. Quiero decir una cosa, se confunde la señorita cuando dice, no, acá los chicos no saben porque el Che Guevara era... Yo tengo 3 biografías escritas sobre el Che Guevara, algo manejo sobre el Che Guevara. No era homofóbico el Che Guevara porque la homofobia no existe. La homofobia es una fobia clasificada en los manuales de psiquiatría. Cualquiera que tenga una fobia tiene que ir al manual DSM-4, DSM-5 de psiquiatría y vea si existe la homofobia como tal.
Lo que el Che Guevara sostenía dentro de su imbecilidad mental es que el homosexual no se concebía con el nuevo hombre revolucionario y por ende había que castigarlo en campos de trabajo en la península de Guanacabibes. Eso era, por otra parte, el marxismo clásico lo adoptó en China, lo adoptó en la Unión Soviética y lo adoptó en la dictadura de Cuba. Por eso el libro es el libro negro de la nueva izquierda, porque la nueva izquierda no opera así. Los militantes LGBT van en una mano con la banderita multicolor y en la otra mano con el Che Guevara. Entonces, caricaturizando esa paradoja, es que nosotros hicimos esa tapa del libro. No porque no conozcamos quién fue el Che Guevara, que si querés podemos conversar con todo gusto y estamos dispuestos a debatir quién fue el Che Guevara, que algo sé. Gracias. No, por favor. Como decimos en el Perú, no me toquen ese vals. ¿Ya? ¿Perdón? No me toquen ese vals. No entremos por el lado del Che Guevara y todo lo demás. No, Es una expresión, yo pero respondí a la no, yo sé, pero te digo, no, respuesta en general, para todos. Creo que el debate ha sido constructivo, interesante, pero no hay necesidad de ir en otras direcciones. Ahora me van a dar 3 minutos para atravesar todo este bosque y repartir las preguntas a los ponentes. Agradezco muchísimo, como dice Nicolás, a los contertulios, no es como lo decimos acá, pero me gusta, debo decirlo, por un debate que ha sido interesante y que ha mantenido las formas que solicitamos se mantuviesen. Entonces, por favor, 3 minutos y reparto las preguntas a los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia. Hemos terminado el arduo proceso de organización de las preguntas. De antemano les digo, el método va a ser muy sencillo. Hay 6 preguntas por lado. Cada una de ellas tendrá 2 minutos. Vamos a alternar. Vamos a comenzar por mi derecha y luego vamos a pasar a mi izquierda. Cada uno voy a enunciar una pregunta para que la responda cualquiera de los dos. El punto, y esto es una cuestión bien importante, por favor, es que no todas las preguntas se pueden procesar. Algunas son repetitivas, hay varias que son muy iguales, y entonces la formulación no necesariamente va a ser exactamente la que han hecho, pero se ha tratado de ser lo más equitativo posible, ¿de acuerdo? Y hay algunas que simplemente no han sido aceptadas por los ponentes, lo cual está con tertulios, lo cual es absolutamente válido también. Sienten que no tienen una respuesta para eso y entonces no han aceptado la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces estamos tratando de mantener el orden lo más posible y hacer que todo el mundo se sienta cómodo. Y ese es el punto a partir de este momento. Entonces, vamos a comenzar por mi derecha. Voy a leer la primera pregunta. Ahora nos están bañando en aguas heladas para que le bajemos la intensidad al asunto. Muy bien. Además, una cosa que quiero mencionar es me parece sensacional, la Universidad Católica que siempre habla de la internacionalización, que siempre habla de buscar su sitio en América Latina. Personalmente me encanta la noción de que haya aquí gente de los dos extremos de nuestro continente, ¿no? de la patria grande, y siempre el placer de hablar, quejarnos y hasta maltratarnos verbalmente en el mismo idioma, ¿no? Enriquece nuestra posibilidad de ser latinoamericanos. Entonces eso me parece muy simpático. Quería mencionar eso para además bajar la temperatura de todo. Muy bien. Se afirma que hay, para ustedes, se afirma que hay formas naturales de cómo comportarse, exactamente cómo la naturaleza prescribe comportamientos, cómo ustedes acceden a lo que quiere la naturaleza. ¿No es anticientífico pensar que la naturaleza posee una mente? La naturaleza no posee una mente, posee un orden. Si yo me autopercibo como un pajarito y me tiro del 4º piso de la universidad, me voy a estrellar contra el piso, pero no por designio de un patriarcado o de una intolerancia inquisitorial, sino por designio de la naturaleza. Hay un orden natural, esto está claro, sino que alguno de los que descrean del orden natural se tire del 4º piso autopercibiéndose como un cóndor a ver cómo le va. Es muy sencillo, digamos, decía Aristóteles que al que pregunta lo obvio no hay que explicarle sino castigarle, pero de todas maneras nosotros liberales que somos explicamos hasta lo obvio. Lo que quería comentar es lo siguiente: el orden es la recta disposición de las cosas según su fin, y lo natural es aquello que nos es dado. O sea que el orden natural es la recta disposición de las cosas según su fin, es la recta disposición de las cosas según su fin conforme a aquello que nos ha sido dado. ¿Y por qué nosotros comemos por la boca y no por la oreja? Hagan el esfuerzo y el trabajo de comer por la oreja. Además de no alimentarse,
además de no alimentarse, van a tener un dolor de oído. ¿Por qué razón? ¿Qué capricho tiene el oído? ¿Cuál es el impedimento? Es sencillamente hay una constitución natural de cada uno de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, de nuestra biología, de nuestra psicología, de nuestra morfología, de nuestra anatomía, que nos dispone a que nuestro diseño tenga una finalidad. Por supuesto que podemos apartarnos de esa finalidad. Por supuesto que podemos elegir otras alternativas. Hay gente, y esto se llama coprofagia, que elige en lugar de comer alimentos, comer materia fecal. Y esto existe. Y esto es dañino. Lo puede hacer, tiene la libertad de hacerlo. Le respetamos plenamente la libertad de hacerlo. Lamentablemente las consecuencias de violentar el orden natural las va a pagar esa persona con su salud. Pero existe un orden natural y es a eso a lo que nos referimos, ¿no es cierto? A aquello que nos ha sido dado y a la recta disposición de las cosas según su fin. Gracias. Siguiente pregunta para la contraparte, como lo puso la persona que le envió. ¿Es acaso el último argumento del que cada uno se defina como se sienta, incluso en contra de su naturaleza física, biológica, neural, subjetividad completa? Steven Pinker es un famoso biologista, genetista, que inclusive lo han citado en el libro, y tiene muchos libros, ha considerado mucho de este tema, ¿no? Y dice que en verdad cualquier ser vivo tiene tanto características innatas por su naturaleza, es el orden natural que está hablando Nicolás, y el problema es reducirlo todo al orden natural. Lo otro que dice Pinker es que también los seres vivos obedecen también a lo que los rodea, a su circunstancia, y que eso es lo que se considera como cultura. Por lo tanto, a nosotros en realidad lo importante realmente sigue siendo que la persona sea libre de decidir qué quiere. Y esa decisión también tiene un componente biológico. Es una pregunta que sería interesante y que de hecho es el debate que siempre se da entre los genetistas, entre los biólogos, que tratan de responder si existe o no existe el libre albedrío. Pero al final del día, en el caso del que nos atañe el día de hoy, es mucho más fácil hilar la respuesta. Es dejar que cada quien haga lo que quiera y se desarrolle como quiere ser. Es todo. Nadie quiere destruir nada. De hecho, y con esto aprovecho, nosotros sí hemos conocido personas parte de la comunidad, en verdad son personas que sufren porque sufren discriminación, sufren burlas, y en realidad lo que se tiene que evitar es este tipo de cosas, porque en realidad allí es donde ocurre la discriminación. Y no se trata de decidir si es una homofobia o no homofobia, lo cierto es que lo que hay es un gran mensaje de intolerancia cuando se impide que las personas puedan manifestarse como quieren manifestarse. Es decir, si dos personas del mismo sexo quieren estar juntas, ¿cuál es el problema? Muchas gracias, Pablo. ¿Hasta qué punto una opinión puede ser considerada como un discurso de odio? No es quizá, y por otro lado, no es un trato de privilegio a la mujer, el crimen, lo que se habla como crimen de odio, no es una forma de tratarlas como menores de edad. Bueno, John Stuart Mill tenía una frase que encarna un poco lo que yo pienso al respecto. La posibilidad de expresarse tiene que ser infinita. Lo que no tiene que ser infinita son los actos, que no es exactamente lo mismo. El gran problema con los discursos de odio es quién define cuál es un discurso de odio. Por ejemplo, yo cité el caso de Hazte Oír, un bus que lo sacan de circulación porque dicen que tiene un discurso de odio. ¿Definido por quién? Tenemos el caso de Alan Elliot en Canadá, que fue preso 6 meses por discutir por Twitter con feministas. ¿Por qué? Porque dijeron que tenía un discurso de odio. Entonces, ¿hasta qué punto esto del discurso de odio no es una excusa para coartar la libertad de expresión? No es una pieza más de ese engranaje, que puso sobre la mesa Hayek en su camino de servidumbre. Poner al Estado a controlar la manera en que hablamos me parece una cosa muy peligrosa desde este punto de vista. Tenemos estados que no solamente se meten con la prohibición de ciertas palabras, sino que quieren crear neolenguas. Algo tan espontáneo, y los chicos seguramente lo saben, ya lo habló Hayek y toda la escuela austríaca, y de antes igual, no hay nada más espontáneo que la lengua. Entonces que hoy venga, por ejemplo, el Estado sueco
a imponer el vocablo gen, que no tendría género, frente a Jon y Han, a mí me parece una intromisión que con la libertad no tiene nada que ver. Yo coincido con Pablo, dos personas del mismo sexo que se quieren tienen que estar juntas y son libres para hacerlo. Coincido completamente. Una persona que se quiere autopercibir como mujer siendo sexualmente un hombre, tiene toda la libertad de hacerlo. Lo que no tiene la libertad es de hacernos partícipes al resto de sus propias fantasías. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Muchas gracias, Agustín. ¿Cuál es el concepto de libertad para mi izquierda? ¿Cuál es el concepto de libertad y de igualdad que manejan? El Estado y la sociedad peruana promueven odio, asesinatos hacia la comunidad LGTB como para hablar de comunidades marginadas. Sí, o sea, si me la podría repetir porque no la entendí muy bien, por favor. ¿Cuál es el concepto de libertad y de igualdad que manejan? El Estado y la sociedad peruana promueven odio, asesinatos hacia la comunidad LGTB como para hablar de comunidades marginadas. Bueno, el concepto de libertad e igualdad que manejamos Pablo y yo en realidad es bastante simple, ¿no? La libertad implica hacer lo que tú quieras con tal de que no dañes a otro, ¿no? Y hacer lo que tú quieras también con responsabilidad de tus actos, ¿no? O sea, tú vas a hacer lo que quieras, pero vas a tener alguna responsabilidad que ya puede ser una sanción moral, como puede ser una sanción social, como puede ser una sanción legal. Y, bueno, libertad de hacer, como digo, lo que te dé la gana sin que eso afecte a nadie más. Y nuestro concepto de igualdad es un concepto de igualdad ante la ley, por supuesto. Ahora bien, ¿qué pasa? Ocurre mucho, y eso creo que es innegable y no creo que nadie en este auditorio pueda decir lo contrario, es que en la vida real ocurre mucho que la igualdad legal no se cumple en la realidad, ¿no? Creo que preguntaban si el Estado promovía o políticas de odio contra la comunidad LGTBI, creo que iba por ahí la pregunta. No creo que el Estado promueva asesinatos, etcétera, hacia la comunidad LGTBI para nada, en realidad. Me parece una pregunta bien rara. Sí, es que son comunidades marginadas, por supuesto que creo que son comunidades marginadas, ¿no? No solamente porque la contraparte decía que, bueno, los homosexuales se morían a los 25 años o no sé qué tanto, pero ¿por qué se mueren? Porque están expuestos a una sociedad homofóbica, porque son asesinados muchas veces por el hecho de ser homosexuales. No es que se mueran necesariamente por SIDA todo el tiempo, como la contraparte hace énfasis una y otra vez en el libro. Por supuesto que creo que es una población marginada porque no tienen los mismos derechos que tenemos las demás personas, ¿no? Entonces creo que esa es no sé si es que se entendió bien la pregunta, ¿no? Pero eso es lo que creo. No se promueven asesinatos desde el Estado de la sociedad peruana. Sí, existen personas que promueven, de hecho, un cura hace poco ha mandado a matar lesbianas, ¿no? Pero no creo que exista del Estado de ninguna manera una persecución a la comunidad LGTBI ni nada por el estilo, ¿no? Vamos a pedirle al decano que compre otro micrófono la próxima vez para antes que se vaya. Si la homofobia se calificaría entonces, por ejemplo, es un poco difícil, no se entiende muy bien la letra, disculpen. ¿La calificaría entonces, por ejemplo, los crímenes de odio a la comunidad LGTB? Bueno, ahí habla esa pregunta de crímenes de odio y discursos de odio, según... Sí. Bueno, digamos, el fetiche propagandístico de los intolerantes cuando hacen alusión al discurso de odio es exactamente el mismo que hacía el castrismo cuando reformó el habla oficial en Cuba cuando hablaba de los discursos contrarrevolucionarios. Entonces empiezan a modificar el lenguaje y es el Estado interviniendo en el habla. Lo que pasa que antes el Estado... La intervención del Estado en el habla la imponían los comunistas. Ahora lo ponen aquellos que se dicen liberales y son funcionales a los comunistas. Respecto de los crímenes de odio, quiero comentarle a la señorita unos datos que son de su propio país, no son de mi país. Entre el año 2013 y el año 2016, una organización de izquierda, por supuesto, como PromSex,
denunció que hubo 38 homosexuales asesinados y dice, crímenes de odio, homofobia, todo el fetiche lingüístico propagandístico propio de la extrema izquierda y aceptado críticamente por el centrismo liberal bien pensante. ¿Qué dice Promsex? 38 homosexuales fueron asesinados, crímenes de odio, homofobia, etc. Luego advertimos que de esos 38, 20 fueron asesinados por su pareja. O sea, por un homosexual que por riña, celos, qué sé yo, mató a su pareja. O sea que ahí no existe homofobia de ninguna característica ni ninguna motivación de matar a alguien por el mero hecho de tener una sexualidad distinta. Que por otra parte, el asesino tiene la misma sexualidad de la víctima. O sea, parecía ser una homofobia intestina en el mismo seno de la comunidad. Los 18 crímenes restantes denunciados por Promsex son robos azarosos, como puede padecer cualquiera en un hecho callejero donde es muerto. No hay una sola evidencia de los 38 casos, de los cuales 20 fue asesinado confirmadamente, o sea, más de la mitad, por un victimario homosexual. En los otros 18 hubo hechos fortuitos. En el año 2015, en Perú, datos oficiales del Estado, murieron 2.550 personas. Si Promsex, que se encarga de ver la sexualidad de la víctima, registró 38 en 4 años y hubo 2.500 peruanos asesinados en el año 2015, estamos en condiciones de afirmar, conforme la lógica de nuestros contertulios, en que en Perú se vive la heterofobia. Porque la inmensa mayoría de los 2.500 asesinados eran heterosexuales. Esto de arrogarse la potestad de saber la motivación del asesino es otra intromisión del Estado en el fuero íntimo de un victimario cualquiera sea, que además riñe con todas las estadísticas oficiales del Estado peruano y las que emitió la organización LGBT Promsex. Para mi izquierda. Considerando que la OMS ha declarado la transexualidad como una enfermedad mental y que los transexuales tienen una de las tasas de suicidio más altas del mundo, ¿cómo podría este sector servir de tutores familiares? Bueno, quisiéramos responder esa pregunta haciendo la precisión que la OMS ya ha anunciado que va a eliminar el capítulo de exactamente de sexos, de enfermedades de sexo, enfermedades de género, lo van a eliminar de su manual. Entonces, en realidad, más bien aplaudimos a la OMS por hacerse eco y finalmente reconocer una igualdad entre todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Más bien que bueno que la OMS no tenga este tipo de taras mentales. Y por otro lado, vale la pena destacar que la OMS eliminó la homosexualidad hace 26 años. Insisto, lo que está sucediendo con la comunidad LGTB es lo mismo que ha sucedido con todas las minorías que siguen reclamando igualdad ante la ley. Y sorry si soy tan insistente y tan repetitivo, pero es que es una lucha que lo que busca es igualdad ante la ley. Cuando he tenido la oportunidad de ir a las marchas, cuando he tenido la oportunidad de escucharlos directamente a los líderes de la comunidad, lo que exigen es igualdad ante la ley, que los traten como iguales. Y esta definición que yo leí en el libro de igualdad ante la ley, igualdad mediante la ley, esa definición no es una definición solamente creada por ellos, porque en realidad, lo han dicho un montón de veces ya, en realidad la igualdad ante la ley lo que busca es que cualquier persona pueda desarrollarse libremente y habrá una discriminación cuando una persona, por lo que sea, va a estar impedida de acceder a lo mismo que accede a otra persona. Finalmente, con esto, quisiera recordar que en realidad lo que sucede es, y vuelvo a leer lo mismo, según los que están a la derecha, la ideología es el pensamiento único organizado con agenda. Yo no creo que haya un pensamiento único organizado con agenda de los transexuales, de las lesbianas, de los homosexuales. Más bien lo que creo es que la otra parte, si tiene una ideología y un discurso de odio, cuya agenda es destruir a todas aquellas personas que tienen una orientación sexual hacia su mismo sexo. La ideología está allá. Gracias. Para mi derecha. ¿Cuál es la diferencia entre la igualdad ante la ley y la igualdad mediante la ley? La única condición para ser iguales es ser humanos. ¿Para ustedes los homosexuales no son seres humanos? La igualdad ante la ley es sencillamente que todos
tengamos los mismos derechos ante la ley. Es una cosa bastante sencilla. La igualdad mediante la ley es otra cosa. Por ejemplo, si yo, que soy un varón, tengo los mismos derechos de un varón. Ahora, por ejemplo, en Argentina, si yo me autopercibo como mujer, a pesar de no ser mujer, se produce la igualdad mediante la ley. O sea, la ley fabrica que yo soy mujer, aunque no lo sea, y yo me puedo jubilar 5 años antes que un varón. Esos artificios, este ejemplo doméstico, pone manifiesto lo que es la igualdad mediante la ley. Vamos a poner un ejemplo liberal para contemporizar con los amigos. Si el señor gana 10 y yo gano 5, y los dos estamos amparados en un mismo régimen legal, con los mismos derechos de ganar y vender los dos cada uno botellas de agua mineral, y él gana 10 y yo gano 5, la igualdad mediante la ley es, mediante la ley, que es una igualdad socialista, con la cual no comparto, y no es técnicamente una igualdad, es que yo le saque 2,5 a él por medio del Estado y me sea dado a mí, y los dos ganamos 7,5. O sea, la igualdad ante la ley es, todos tenemos un marco jurídico para desarrollar nuestras potencialidades. Después, cuánto llega uno, cuánto llega el otro, es otra historia. Y finalmente quiero decir lo siguiente. La discriminación, o sea, tampoco se puede incurrir en el fetiche demagógico de que todos tenemos los mismos derechos, porque no es exactamente así, y voy a poner un ejemplo extremo. Todos tenemos los mismos derechos ante la ley, tenemos igualdad ante la ley cuando tenemos las mismas condiciones. Por ejemplo, ¿tiene un ciego derecho a reclamarle al Estado un carnet de conducir? No. Desafortunadamente el Estado le puede negar el carnet de conducir, porque no es un igual, y esto no es peyorativo. Tiene que tener el trato dignísimo en todos los órdenes. No puede manejar. No puede manejar, y sería un acto de igualitarismo demagógico darle un automóvil a un ciego. No puede conducir. Entonces, quiero señalar esto, que nadie está en contra, y además en ningún momento nadie está en contra de que cada uno elija la vida afectivo-sexual que le plazca. En el libro está dicho repetidas veces, y vuelvo al libro a pesar de que el debate no es por el libro, pero se han fanatizado con el libro. Nosotros en todo momento sostenemos y subrayamos el derecho a que cada uno tenga la plena libertad para llevar adelante su vida afectivo-sexual que le plazca en el marco de la intimidad. Eso no quiere decir que peticione derechos que la naturaleza le niega. Por ejemplo, un ciego, la naturaleza le niega reclamarle al Estado el carnet de conducir. Y eso no le quita dignidad, es sentido común. Gracias. Para mi izquierda. ¿Por qué excluyen la legalización de la pedofilia como una de las medidas que podría desembocar, en la que podría desembocar la libertad de elección? ¿No es la libertad lo que se propone? A ver, sí. El señorito, como dicen que en no sé qué país están diciendo que no existe la palabra, me voy a referir al señorito Nicolás. Él habla mucho de la pedofilia como algo en lo que puede desembocar la deconstrucción de la cultura sexual, ¿no? Él dice, si todo lo sexual, si la premisa de la ideología de género es que todo lo sexual es una construcción cultural, por lo tanto el tabú de la pedofilia también lo es, y por lo tanto podríamos deconstruirlo y terminar en pedofilia. Bueno, acá hay un salto lógico gigante, ¿no? Por dos puntos, básicamente. Primero que nada, hay un término en el derecho básico, en realidad, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio de derechos, ¿no? La capacidad de goce es el hecho de que todo sujeto de derecho puede gozar de derechos, y la capacidad de ejercicios es que solamente quienes tienen ciertas capacidades pueden ejercitarlos. Por ejemplo, un niño no tiene capacidad de ejercicio porque no puede pedir una hipoteca en el banco. No tiene capacidad de ejercicio porque no puede abrir una cuenta bancaria, no puede hacer una compraventa de una casa, no puede votar. Por la misma razón, un niño no tiene capacidad de ejercicio para mantener relaciones sexuales. Criterio número 1. Criterio número 2, desde el punto de vista neurológico y psicológico, ¿no? Usted puede revisar 500 estudios, búsquelos en Google Scholar ahorita, que dicen que por qué los niños no tienen la capacidad de tener relaciones sexuales. Primero, porque no tienen la corteza prefrontal completamente desarrollada, que es la encargada de la toma de decisiones y de razonar sobre lo que es correcto y lo que no.
esa se termina desarrollando aproximadamente a los 18 años, quizás un poco antes, quizás un poco después. Asimismo, el reconocido psicólogo Jorge Bruce ha afirmado que hasta cuando un niño tiene anatómicamente la capacidad de tener relaciones sexuales, es decir, está en la pubertad y lo hace, se genera un efecto llamado efecto a posteriori, que lo que hace es que cuando asimilen lo que han hecho de más grandes, de mayores, busquen terapia en una gran cantidad de casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí, libertad, hacer lo que a uno le da la gana sin dañar a otro. La pedofilia no encaja en este razonamiento. Tú estás teniendo relaciones sexuales con un niño y le estás haciendo daño, y eso está probado por la ciencia, que tanto le gusta a la contraparte utilizar como argumento, porque es un argumento irrefutable, podría decirse, ¿no? Por eso es que la pedofilia no tiene absolutamente nada que ver con estas causas, y proponerla es realmente un salto lógico y absurdo. Última pregunta para mi derecha. ¿Podría profundizar en el tema de lo que están vinculando con el neomarxismo cultural y activismo de género? ¿Qué medios usan para estas difusiones? Bueno, marxismo cultural o neomarxismo es el resultado de la crisis histórica, filosófica del marxismo clásico, que se encarna sobre todo en el pensamiento de Antonio Gramsci y de la Escuela de Frankfurt, que pasa de la lucha de clases a la lucha cultural, que es la de este tipo. Ellos están viendo, sobre todo en los años 50 y 60, desde Estados Unidos, que el obrero ya no les responde más y que ha sido absorbido por la burguesía. Entonces, cuando dicen tenemos que empezar a buscar nuevos sujetos de la revolución. Es una extrema síntesis. Pero hablando sobre la pedofilia, que es algo que ha surgido y que tiene que ver con esto, a mí la verdad me llama la atención que en nuestra contraparte no haya leído ni a Shulamit Firestone, ni a Hawke, ni a Kate Millett, en fin, muchas teóricas que no somos los señoritos los que afirmamos eso, son feministas de la tercera ola, que afirman que luego de la revolución del feminismo seremos tan libres sexualmente que incluso los niños podrán consentir, Simone de Beauvoir, bueno, que los niños serán tan libres de consentir las relaciones con los adultos en la medida en que sus órganos sexuales tengan cierto tamaño para que no se lastimen por el tamaño del miembro del adulto. Y todo esto, que parece muy teórico, ya se está haciendo carne. En Holanda nació un partido pedófilo que esgrime exactamente lo mismo que los ideólogos del género. La NAMBLA, fíjense, ustedes pueden ingresar, busquen NAMBLA por Google, fíjense los textos, los marcos teóricos que utilizan y son todos estos. En Alemania, en Holanda, el feminismo ha sacado solicitadas en favor de grupos pedófilos. En Argentina, Jorge Corsi, quien elaboró las leyes de género, se les encontró videos teniendo relaciones sexuales con menores y el tipo desde la cárcel dijo: todos estos cambios sexuales de acá a 10 años van a hacer que lo que yo hice y por lo cual yo estoy ahora preso sea normal. Es decir, esto no es algo que yo digo. De hecho, para mí también es completamente antinatural y aberrante la pedofilia, sin lugar a duda. Pero si nosotros deconstruimos la sexualidad afirmando que es simplemente un constructo de la cultura, ¿dónde quedan los límites para la sexualidad? Tenemos otro tipo de casos, la zoofilia que se legalizó en Canadá, ahora en Suecia se está pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, el sexo con los muertos, o incluso el incesto, que es el sexo con los familiares próximos. Insisto, lean la otra parte. A mí me encanta Ayn Rand, Hayek, Mises, etc. Y son mi marco teórico. Pero si nos quedamos en eso, podemos ser quinta columnista, como afirmó Herbert Marcuse. Última pregunta para mi izquierda. Si es que aceptan, ¿cómo ustedes trazan la diferencia entre los que promueven la causa de manera limpia y los que sí son marxistas? Pues si tanto apelan a la libertad para mantener su postura, ¿por qué no dejan libertad a los que piensan distintos? No sé la verdad de dónde habrá sacado la persona que hizo esa pregunta, que nosotros no toleramos a los que piensan distinto que nosotros. De hecho, yo no iba a participar en este debate, a mí se me invitó porque se cayó un ponente, y cuando la FEPUC sacó un comunicado diciendo que se debería vetar este evento por un discurso del odio, yo activamente en redes sociales rechacé el comunicado de la FEPUC,
porque yo estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de censura. Y es más, les dije a los de la FEPUC y a los que defendían que si ustedes les negaban la entrada a estas dos personas a este lugar, ellos iban a conseguir otro auditorio donde decir sus ideas y no íbamos a tener cómo debatirlas. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con cualquier tipo de censura, sea la idea que sea, y totalmente de acuerdo con Agustín en que definir qué cosa es un discurso de odio y qué cosa no es algo sumamente peligroso. La persona que ha hecho esa pregunta definitivamente está hablando con un prejuicio que no sé bien de dónde lo ha sacado. Yo acá defiendo absolutamente el derecho que tienen Agustín y Nicolás de estar sentados hablando, si no, no estaría sentada acá hablando con ellos, no tiene ningún sentido, ¿no? Quería hacer una última precisión, bueno, yo la verdad es que comparto mucho la preocupación por la pedofilia que tiene el señor Nicolás. Le quiero pedir por favor que tenga después más cuidado con las organizaciones que los están invitando a Perú porque están ligadas a un movimiento cuya cúpula fue acusada de abuso sexual a mayores llamada el Sodalicio de Vida Cristiana. Entonces deberían ser un poco más coherentes. Gracias. Agradezco muchísimo, primero, la confianza que ha habido en ponerme aquí adelante. No he tenido que usar estas tarjetas, lo cual me hace, la verdad, muy feliz. En segundo lugar, tengo que agradecer a Agustín, a Diana, a Nicolás y a Pablo, porque han mantenido las formas elementales de una sociedad democrática y liberal al discutir sanamente cosas que a veces no es fácil discutir, pero que lo han hecho de buena fe, y eso es lo más importante. Agradezco a Pablo por, permítame decirlo así, por atreverse a ser el anfitrión de este debate, que a veces no es tan fácil hacer algunas cosas, y les agradezco a ustedes por haber sido tan buena audiencia. Gracias.